Dios le bendiga. Bienvenido a una edición más de Apocalipsis, la revelación. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 11, los dos testigos. Verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Una vez que Juan come el librito, empieza a profetizar a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes, tal como el ángel le instruyó. La versión Reina Valera dice en el versículo 1: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Sin embargo, el texto griego original advierte: entonces se me dio una caña, del griego cálamos, y que significa precisamente caña o carrizo, pero esta tenía o era semejante a un bastón, del griego rhabdos, y que significa bastón, cetro o cayado. Antiguamente las cañas eran instrumentos de medición. La palabra vara representaba la unidad de longitud entre los judíos y equivalía a 6 codos. El codo era medido desde el codo, valga la redundancia, hasta la punta del dedo anular, que equivaldría aproximadamente a 17 o 18 pulgadas. Juan recibe una caña que se utilizará para medir algo. Esta caña se asemeja o tiene forma de un bastón. Una vez que lo recibe, se le ordena que se levante y que mida, que calcule el templo y el altar dentro del templo de Dios, además de medir o contar a los adoradores que se encuentran dentro del templo. Algunos teólogos afirman que el templo al cual se refiere este capítulo es simbólico o espiritual. Incluso hay quienes piensan que se trata de la iglesia o los redimidos que atravesarán la gran tribulación, pero que serán protegidos en medio de ella. Sin embargo, lo más probable es que se trate de un templo literal y que será construido en Jerusalén por el anticristo, como parte del tratado de paz con el cual la bestia se ganará la confianza del pueblo de Israel. En la actualidad ya existen los elementos necesarios para levantar este templo en cuestión de días. Los sacerdotes descendientes de Aarón están listos. Los utensilios para el templo están ya preparados. Los instrumentos musicales para los levitas han sido creados idénticos a los del tiempo del rey David. Incluso se ha logrado crear mediante cruzas genéticas una réplica idéntica del novillo rojo o el red heifer que Salomón utilizó en la dedicación del templo y que por años se extinguió. Por lo tanto, es mi postura que el templo que Juan ha de medir es un templo literal que será levantado en el monte Moriah, posiblemente a un lado de la mezquita de Omar. Juan no solamente habría de calcular las medidas del templo, sino además las del altar de este. No es la primera ocasión que se mide el templo, ya que en Ezequiel capítulo 40, 41 y 43 se había hecho algo similar, además de Zacarías 2:1. Otro elemento que Juan ha de medir son los que adoran. ¿Quiénes son estos que adoran? Algunos piensan que son la iglesia y se les ha de contar para que sean protegidos en medio de la gran tribulación. Sin embargo, la iglesia para este tiempo
hace rato que ya está con Cristo en el cielo, celebrando las bodas del Cordero. Entonces, una vez más, ¿quiénes son los adoradores? Muy posiblemente sean los judíos que han permanecido fieles al Señor. Seguramente los 144,000 que fueron sellados y otros que fueron salvos durante la gran tribulación. La parte del templo que será medida será la sección que va a ser protegida por Dios de la invasión de los paganos que asaltarán Jerusalén en el momento de angustia, en el apogeo de la gran tribulación. En la parte de la segunda mitad de los 7 años o la semana 70 de Daniel. Verso 2. Y deja aparte el atrio de afuera del templo, y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Interesantemente, Juan recibe la orden de no medir el patio. El texto griego original dice ekvalo exo, que significaría algo así como deséchalo, arrójalo, como si fuera algo execrable, detestable. ¿Cuál es la razón por la cual se desecha esta área? La misma voz da la respuesta. Este ha sido dado a los gentiles, es decir, a los no judíos, a los paganos. El templo en Jerusalén que construyó Herodes era un enorme complejo de edificios que contaba con diferentes salas. En el centro de este complejo se encontraba el santuario o el templo. A los lados extremos del templo se localizaban 2 patios. Estos eran llamados precisamente los patios de los gentiles, pues a estos patios tenían acceso los gentiles, es decir, los que no pertenecían al pueblo de Israel. Juan está refiriéndose necesariamente al tercer y último templo de Jerusalén que el anticristo construirá. Muy posiblemente tendrá el mismo diseño del que Herodes construyó. Por lo tanto, es un hecho que el tercer templo que muchos afirman ya está preconstruido, tendrá los mismos patios para los gentiles, mismos que serán pisoteados o desecrados, denigrados por los paganos, ya que posiblemente ocuparán esta área del templo, además de la santa ciudad, es decir, Jerusalén, por un espacio de 42 meses. Estos 42 meses corresponden a la segunda mitad o los segundos 3 años y medio del periodo de 7 años que va a durar el gobierno del anticristo. En este tiempo, las naciones paganas invadirán Jerusalén. Posiblemente pretendan tomar el templo, que para entonces ya estará construido, pero Dios se los impedirá y solo les dará acceso a los patios de los gentiles. Verso 3. Yo mandaré a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. En este versículo, Dios advierte que enviará a 2 testigos, del griego martus, y que significa quien puede dar información, testimonio, pero además significa mártir. El texto original dice que el Señor dará poder a estos 2 testigos para que ellos profeticen, del griego profeteo, y que significa hablar bajo inspiración divina. Es decir, ellos predicarán o hablarán palabra de Dios inspirados por el Espíritu de Dios a los moradores de la tierra, es decir, a los que han despreciado la gracia y que se quedaron a la tribulación y gran tribulación. ¿Qué profetizarán a los moradores de la tierra? Es posible que profeticen acerca de los juicios divinos que están sobre la humanidad pecadora. Por otro lado, es muy posible que también traigan consuelo a la nación de Israel o al menos a los 144,000 sellados. El periodo del cual profetizarán será justamente de 1260 días o 3 años y medio judíos. La ropa que estos 2 testigos vestirán será de silicio. El silicio es una tela rasposa, generalmente de color oscuro y que está hecha de pelos de cabra siliciana. Esta ropa era y aún es usada por personas que estaban de luto.
Vestir de cilicio equivalía a manifestar humillación, arrepentimiento, dolor y luto. Verso 4. Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. El Antiguo Testamento ya había mencionado a estos dos personajes, particularmente el libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versos 3 y capítulo 4 de los versos 11 al 14. Zacarías advierte precisamente en el versículo 14 que están delante de Dios, es decir, tienen cercanía a Dios, han sido comisionados por Dios para una función especial. Por otro lado, el profeta manifiesta que han sido ungidos por el Señor precisamente para cumplir la tarea que el cielo les ha encomendado. Apocalipsis 11:4 también se refiere a ellos como los dos candeleros. El candelero es donde se coloca o se instala una vela para que ilumine. Estos dos testigos traerán luz, estarán brillando al profetizar la palabra de Dios, además de que realizarán milagros que enseguida veremos. Verso 5. Si alguien les quiere dañar, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Cuando alguien les quiere hacer daño, tiene que morir de esa manera. La misión de estos dos será imparable. Nadie los podrá detener. Seguramente una vez que inicien su misión profética, el anticristo, el falso profeta y los moradores de la tierra en general serán atormentados por el mensaje de estos dos. Intentarán detenerlos, callarlos e incluso matarlos. Sin embargo, Dios advierte que si alguien intenta dañarlos, de la boca de ellos sale fuego y los devora. Siempre que alguien intente lastimarlos, tendrán que morir de esa manera, es decir, incinerados por el fuego que emana de la boca de estos dos testigos. Verso 6. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no caiga lluvia durante los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. En este versículo se empieza poco a poco a revelar la identidad de estos interesantísimos personajes llamados los dos testigos. Algunos teólogos han pensado alegóricamente que estos dos no son personas y que en realidad representan a la ley y el evangelio, o el Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es imposible, pues en el versículo 7 leemos que la bestia que sube del abismo hace guerra contra ellos y los mata. Por lo tanto, no pueden ser Antiguo y Nuevo Testamento, ya que la palabra de Dios no puede morir. Según Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Otros piensan que estos dos personajes son Elías y Enoc, y se basan en Hebreos 9:27, en donde leemos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y puesto que Elías y Enoc no murieron, sino que fueron levantados al cielo, Elías en un torbellino, segundo de Reyes 2:11, y de Enoc, de quien simplemente se dice que Dios lo llevó, como leemos en Génesis 5:24. Entonces, se supone que estos dos, Elías y Enoc, serán muertos por la bestia que sale del abismo para que se cumpla lo que dice Hebreos 9:27. En lo particular me inclino y casi aseguro que los dos testigos son Elías y Moisés en vez de Elías y Enoc. Enoc nunca fue relevante para Israel. Vivió antes del diluvio, antes del pacto. No se habla de que haya hecho milagros. En fin, simplemente la Biblia dice que fue un hombre justo. Volviendo a Elías y Moisés, Apocalipsis nos revela acerca de los milagros que estos dos testigos realizarán durante la gran tribulación y que producirá terror sobre los moradores de la tierra.
El versículo 6 afirma que ellos tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueva durante los días que ellos profeticen. Este milagro apunta a Elías, quien en los días de su ministerio precisamente predijo que no llovería por su palabra, como leemos en Primero de Reyes 17:1. Interesantemente, el tiempo que duró la sequía que Elías ordenó fue de 3 años y medio, según Lucas 4:25. Es muy posible que estos dos testigos aparezcan cerca o a la mitad de la semana 70 o los 7 años del gobierno del anticristo, para que su oficio profético dure precisamente 3 años y medio. La mitad de la semana 70 de Daniel, clausurando la lluvia por este tiempo. Por otro lado, el texto advierte que también tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. En este milagro vemos necesariamente a Moisés, quien precisamente hirió las aguas egipcias convirtiéndolas en sangre, tal como leemos en Éxodo 7:17 y otros más. Por otro lado, el texto advierte que también tienen capacidad para herir la tierra con toda plaga. Una vez más, vemos a Moisés, a quien por medio de él Dios hirió a Egipto con 10 plagas. Por lo tanto, estos milagros realizados por los dos testigos necesariamente señalan a Moisés y Elías. Por otro lado, señala el texto que cuando alguien quiere dañarlos, emiten fuego de sus bocas y devora a sus enemigos. Este portento fue realizado por Elías, con la única diferencia que el fuego no salió de su boca, sino del cielo, cuando el rey Ocosías envió a 2 grupos de 50 soldados para que detuviesen al profeta, y no lo lograron, pues Elías pidió fuego del cielo, destruyendo a estos soldados que venían a prenderle. Estos dos grandes siervos de Dios han sido asociados en varias ocasiones. Les vemos junto con Cristo en el monte de la transfiguración, Mateo 17:3 y 4. Estos dos hombres son las figuras más prominentes de Israel, uno como el creador de la ley, Moisés, y otro como el mayor profeta del Antiguo Testamento, Elías. Ellos representan a la ley y los profetas. De Elías, Dios advirtió que vendría de nuevo a la tierra, según Malaquías 4:5. Quienes pretenden descalificar a Moisés debido a que murió, como leemos en Deuteronomio 34:5, deducen que Moisés no puede ser porque ya murió, y usan como argumento Hebreos 9:27 para decir que no podría Moisés morir 2 veces. Sin embargo, Dios ha permitido que muchas personas experimenten una doble muerte. Recordemos a la hija de Jairo, quien murió y resucitó para morir después. ¿Qué decir de Lázaro, quien también murió 2 veces, además de otros muchos? Por lo tanto, Moisés no está descalificado de ser uno de los dos testigos. Por otro lado, me resulta muy interesante el hecho de que Dios haya ocultado el cuerpo de Moisés, cuerpo por el cual Satanás contendía contra el arcángel, quizá para destruirlo y evitar que cumpliera la misión profética en el último tiempo, como leemos en Judas 1:9. Por lo tanto, es muy probable que los dos olivos sean Moisés y Elías. Verso 7. Cuando hayan concluido su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Una vez que terminan el tiempo que Dios designó, posiblemente 3 años y medio, para que profetizaran, la bestia que sube del abismo los atacará y logrará matarlos.
Recordemos que todos los enemigos de ellos, cuando intentaban dañarlos, salía fuego de su boca y los destruían. Pero ahora, con el permiso divino, esta bestia que sube del abismo logra terminar con la vida de ellos. ¿Quién podrá ser esta bestia? Juan describe que ésta sale del abismo. El abismo, según el pensamiento judío, es un lugar en el fondo de la tierra. Es el lugar donde residen huestes demoníacas. Esta bestia, del griego terión, y que significa animal salvaje, brutal, despiadado, emerge de este lugar. Este personaje es muy posible que sea el mismo anticristo o el cuerno pequeño de Daniel 7:8. En Daniel 7:21, el profeta Daniel en sus visiones contempló al cuerno pequeño, el anticristo, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Muy posiblemente este texto se refiere a la guerra que hará la bestia que sube del abismo contra los dos testigos. Verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente es llamada Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Una vez que el anticristo los mata, los cuerpos de estos profetas son dejados en la plaza, del griego plateia, que significa plaza, zócalo, de la gran ciudad, que en sentido espiritual, no literal, es llamada Sodoma y Egipto. Esta ciudad es Jerusalén, pues Juan añade la expresión en donde fue crucificado el Señor. En Isaías 1:10, Dios llama Sodoma y Gomorra a Jerusalén. Por lo tanto, no es de extrañarse que Apocalipsis identifique a Jerusalén con Sodoma. Verso 9. Y por 3 días y medio la gente de los pueblos y de las razas y de las lenguas y de las naciones miran sus cadáveres y no permiten que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. Los cuerpos sin vida de los dos testigos quedarán sin sepultar. Esto para un judío es horroroso. En el profético Salmo 79, versos 2 y 3, Asaf escribe acerca del horror de los cuerpos de los siervos del Señor, quienes quedaron sin sepultura, quedando sus cuerpos como comida de las aves del cielo. Sus cadáveres estarán expuestos al morbo de los moradores de la tierra y serán como un trofeo para el anticristo, quien les hará pensar que ha vencido a los que hasta ahora habían sido invencibles. Juan menciona que la gente de los pueblos y de las razas y naciones pueden ver los cadáveres de los dos profetas. Este espectáculo será visto a través del planeta. Las cámaras de televisión, el internet y todos los medios de comunicación transmitirán el evento en tiempo real. Sin embargo, ¿cómo supo Juan acerca de la posibilidad de que toda la humanidad mirara sus cadáveres? Si Apocalipsis fue escrito en el primer siglo de nuestra era, definitivamente, una vez más podemos ver que la palabra de Dios no tiene errores. Juan, a través del lente profético, pudo ver casi 2000 años antes lo que habría de suceder en el futuro. Verso 10. Y los habitantes de la tierra se gozan sobre ellos y se alegran y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían sido un tormento para los habitantes de la tierra. Los moradores de la tierra, del griego katikuntas, y que significa gente que mora en la tierra, pero que pertenece a la tierra, que ama la tierra, que está pegada moralmente a la tierra, se alegrarán al ver finalmente muertos a estos dos que por 3 años y medio los atormentaron profetizando a los pecadores. Verso 11. Después de los 3 días y medio, el aliento de vida enviado por Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies, y un gran temor cayó sobre los que los veían. Como dato interesante,
Le comento que los judíos pensaban que el alma quedaba aún dentro o a un lado del cuerpo durante los próximos 3 días después de su muerte, para supuestamente partir definitivamente al cuarto día. Los moradores de la tierra se encuentran muy felices al ver finalmente muertos a aquellos dos que por 3 años y medio les atormentaron. Incluso Juan menciona en el versículo anterior que se dieron regalos unos a otros, se felicitaron unos a otros por aquel triunfo. Sin embargo, su fiesta duró muy poco. Después de 3 días y medio, que coinciden con 3 años y medio o media semana de su ministerio, 3 días y medio después de haber muerto y ser exhibidos los cadáveres en la plaza de Jerusalén, sus cuerpos fueron resucitados. Dios, dice Juan, sopló dentro de ellos aliento de vida, como lo hizo con Adán en Génesis 2:7, en donde leemos que Jehová Dios sopló precisamente aliento de vida sobre el primer hombre creado. Juan advierte que aliento o espíritu de vida de parte de Dios entró sobre ellos. La vida de Dios entró, del griego eiserchomai, y que significa se metió dentro, penetró al interior. Una vez que Dios les inserta la vida, aquellos cuerpos antes inertes ahora se levantan sobre sus pies resucitando. Aquello, por supuesto, causó una horrenda conmoción sobre los moradores de la tierra. Cayó sobre ellos un gran temor, del griego phobos, y que significa horror descomunal, excesivo terror, sobre aquellos que momentos antes se regocijaban por la muerte de aquellos dos testigos. Seguramente tuvieron temor de que aquellos los castigaran o desearan vengarse de ellos. Sin embargo, no fue así, como enseguida veremos. Verso 12. Oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. Una vez resucitados los dos testigos, escuchan una voz del cielo, posiblemente la voz de Cristo, quien les ordena subir acá, es decir, al cielo. Algo maravilloso sucede. Aparece una nube que les traslada hasta el tercer cielo una vez que terminan su labor profética. Los enemigos de ellos, los moradores de la tierra en todo el mundo vía satélite, vieron con horror cómo aquellos dos enemigos ascendían, igual que su rey Jesucristo, al cielo en aquella nube. Verso 13. Y en aquella hora se produjo un gran terremoto, y cayó la 10ª parte de la ciudad. Murieron por el terremoto 7,000 hombres, y los demás estaban aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo. Al ser levantados al cielo, se produce un enorme terremoto. Juan escribe que la 10ª parte de los residentes de Jerusalén murieron, sumando 7,000 muertos. Posiblemente este sea un número simbólico, ya que en Jerusalén residen cientos de miles de habitantes, a no ser que para entonces muchos hayan muerto o los sobrevivientes judíos hayan huido a Petra. Los sobrevivientes estaban aterrorizados y bajo este temor dieron gloria a Dios, es decir, reconocieron el grande poder de Dios, reconocieron quién es Dios. Algunos escatólogos enseñan que estos, al dar gloria a Dios, dieron muestras de que fueron salvos, arrepentidos. Sin embargo, me parece imposible que sean salvos, ya que seguramente serán personas que están ya marcadas por el falso profeta, como advierte Apocalipsis 13:16. Y al ser marcados, ya no hay salvación para ellos, como leemos en Apocalipsis 14:11. Verso 14. Ha pasado el segundo ay. He aquí el tercer ay viene pronto. Es apenas el segundo de los ayes pronosticados por el águila de Apocalipsis 8:13, el de la 6ª trompeta. Ahora viene el tercer ay, el de la 7ª trompeta, anunciando otra serie de juicios más sobre los moradores de la tierra. El 7º ángel tocó la trompeta, y en el cielo
se oyeron grandes voces que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Tenemos ahora la última de las trompetas tocada por el séptimo ángel, que anuncia el próximo e inminente retorno de Cristo a la tierra para iniciar su reino milenial, en donde el Señor derrotará al anticristo y al falso profeta, lanzándolos al lago de fuego, como leemos en Apocalipsis 19:20. Una vez lanzados, gobernará sobre la tierra a los habitantes que sobrevivan a la guerra de Armagedón. La trompeta desencadena a grandes voces que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. El reino del mundo, es decir, el gobierno, los reinos, todo el mundo que hasta entonces había sido gobernado por Satanás, a quien la Biblia llama precisamente el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4, ahora ha sido tomado por el legítimo dueño y creador, el Padre y su Cristo. El diablo usurpó el poder sobre la tierra, rigió el planeta, subyugó a los hombres y mujeres a través del pecado, persiguió a la iglesia, hizo cuanto quiso. Pero ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores le quita lo que hasta ahora había venido gobernando ilegítimamente. El diablo reinó sobre la tierra por miles de años, pero ahora el reino de Cristo será por la eternidad. Daniel el profeta había advertido acerca del gobierno del Señor. Él escribió que su reino no tendría fin. Daniel 2:44. Levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De igual manera, Isaías escribe acerca del sempiterno gobierno del Mesías. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9:7. Ahora esta trompeta anuncia que el fin del anticristo, el falso profeta y la serpiente antigua está por llegar, para dar paso al retorno de Cristo a la tierra y a la instalación del gobierno del Cordero sobre el planeta, en donde por 1000 años gobernará con perfecta justicia. Apocalipsis 24 y 26. Verso 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Los 24 ancianos, que representan a la iglesia arrebatada al cielo desde el inicio de la gran tribulación en la tierra, dejan sus tronos para postrarse, cayendo sobre sus rostros, adorando al Señor. Verso 17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido tu gran poder y reinas. Los santos de la iglesia de todos los tiempos alaban a Dios, agradeciendo por haber tomado el control completo de la tierra, destronando a Satanás y a su imperio. Le reconocen como Señor, del griego kurios, y que significa supremo en autoridad, controlador, amo absoluto. También le llaman Dios Todopoderoso, del griego pantocrator, y que significa omnipotente, que tiene poder sobre todo el universo. Y luego advierten que eres y que eras, advirtiendo sobre su eternidad.
Algunas versiones de la Biblia agregan el texto "y que has de venir", pero esto es un agregado que con el paso del tiempo algún copista o traductor lo añadió. Dios no va a ser, pues Él ya es desde siempre y hasta siempre. Verso 18. Las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su galardón a tus siervos los profetas y a los santos que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Este texto es un precioso eco del Salmo 2, en donde leemos acerca del furor de las naciones en contra de Dios y de su Hijo. En este salmo podemos ver la rebelión de un mundo que se une para intentar desplazar a Dios. Sin embargo, advierte el salmo que Dios se ríe de ellos y habla con ira santa, indicando que Él instalará a su rey, hablando de Cristo, su Hijo, sobre Sión. En este mismo texto, Jehová manifiesta que dará a Cristo las naciones y los confines de la tierra. Llegó el tiempo de juzgar a los que murieron despreciando a Cristo. Llegó el tiempo de galardonar a los que obedecieron, a los que temieron al Señor. Llegó el tiempo de destruir a los pecadores que con su actitud rebelde ofendieron a Dios. Destruyeron el planeta con su maldad, con su pecado, con su inmoralidad. Verso 19. Y fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y se hizo visible el arca de su pacto en su templo. Entonces estallaron relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Hebreos 9:12 nos da a entender que Cristo, como sumo sacerdote, entró a oficiar al templo celestial. Recordemos que el Señor nunca ingresó dentro del templo en Jerusalén, incluso no podía oficiar, ya que de acuerdo a la ley de Moisés, solamente los descendientes de Leví podían ser sacerdote, y Cristo en su humanidad descendía de la tribu de Judá. De ahí entendemos que en el cielo existe un templo, posiblemente el templo mismo sea el cielo, pues de este maravilloso lugar se hace visible el arca del pacto, que es símbolo de su presencia. Este sacratísimo mueble que estaba dentro del lugar santísimo desapareció en el año 586, cuando Nabucodonosor prácticamente destruyó Jerusalén. Nunca más se supo el paradero de este importantísimo objeto. Se ha especulado mucho acerca del lugar donde se encuentra, pero Apocalipsis nos revela el sitio en donde está el arca del pacto, el cielo. El apócrifo segundo libro de Macabeos, capítulo 2, verso 8, escribe que el arca del pacto aparecerá una vez más cuando el reino de Dios o el milenio se establezca en la tierra. Una vez que el arca aparece, se desatan relámpagos, voces, truenos, otro terremoto y una fuerte granizada. Hasta aquí con el estudio de hoy, y que correspondió a Apocalipsis 11. Nos vemos en el siguiente programa, en donde estudiaremos el capítulo 12, que trata sobre la mujer y el dragón. Mi nombre es Jesús Lozano y le deseo que Dios le bendiga. Maranata, Cristo viene.